Bienvenidos a nuestra clase de manejo de intoxicación etílica de conocimiento en cápsulas, en donde de forma sencilla y clara les voy a explicar primero qué es esta intoxicación, qué es lo que genera en el cuerpo, cómo la podemos diagnosticar y por último cómo debemos manejarla utilizando los lineamientos más actualizados. Esta clase va a estar increíble, así que no se la pueden perder. Al ser una clase abierta, sé que hay personas nuevas acá, así que me voy a presentar. Mi nombre es el doctor Luis Alfredo Pérez, soy médico cirujano e investigador científico. Y en esta oportunidad vamos a realizar una clase que forma complemento de nuestro curso de intoxicaciones o de manejo de intoxicaciones que está dentro de nuestra academia. Una cosa también que les quería comentar antes de seguir es que el día 11 de febrero, del 11 al 14, vamos a realizar nuestro curso de manejo de emergencias cardiológicas, en donde personalmente les voy a enseñar a cómo diagnosticar y manejar las emergencias más importantes dentro del área cardiovascular. Dentro de estos temas vamos a hablar acerca del síndrome coronario agudo, de la parada cardiorrespiratoria, de la emergencia hipertensiva y también de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Así como esta clase, algunas van a ser en vivo, otras en formato pregrabado de estreno, pero de igual manera siempre voy a estar para resolver cualquier tipo de duda que tengan. Además, el curso viene con esquemas exclusivos y muchísimas actividades más que están dentro de nuestra academia. Si ustedes se unen a la academia, no solamente van a tener acceso a este curso, sino que van a tener acceso a más de 150 videoclases de asignaturas básicas como anatomía, histología, bioquímica, farmacología y también asignaturas avanzadas como emergencias, como antibióticos, electrocardiograma, interpretación de paraclínicos de exámenes de hemograma, de uroanálisis y muchísimo más. Así que lo único que deben hacer es suscribirse a la academia. Para hacerlo, si son de Venezuela, solamente envíenos un mensaje directo por Instagram con la palabra academia y les contestaremos automáticamente. Y si son de otro país, pueden simplemente actualizar su nivel de suscripción. Las personas que están viendo esto, que están en el nivel gratuito, pueden elevar o mejorar su suscripción a la academia. De esa manera van a tener acceso a todo el contenido. Perfecto, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar acerca de la intoxicación etílica. Cuando hablamos acerca de intoxicación etílica nos referimos a todos los efectos fisiológicos y psicológicos también que resultan de la ingesta excesiva de alcohol. Esto se va a manifestar a través de un montón de signos y síntomas que van a afectar no solamente el sistema nervioso central, porque como veremos a continuación, vamos a tener toque a nivel del habla, de la capacidad de pensamiento, de la orientación, del movimiento, del equilibrio, pero también vamos a tener síntomas psicológicos. La persona va a experimentar cambios tanto a nivel de euforia como depresión. Ya lo veremos a continuación. La gravedad de los signos y síntomas puede variar. No es lo mismo que una persona ingiera una cantidad, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Que ingiera 3-4 cervezas a que haya tomado media botella de whisky, por ejemplo. No es lo mismo, ¿sí? Hay una diferencia en cuanto al volumen del alcohol ingerido, también al tipo de alcohol, cuántos grados de alcohol estaba en ese volumen que ingirió, y por supuesto también hay una diferencia que tiene que ver con si la persona tiene un hábito alcohólico previo. Si es una persona que consume de forma crónica alcohol, pues esta persona probablemente necesite un mayor volumen, una mayor concentración de alcohol en su sangre para que aparezcan los síntomas, mientras que una persona que no está acostumbrada a tomar, a lo mejor toma 1 o 2 cervezas y ya tiene una intoxicación, experimenta algunos síntomas de una intoxicación aguda. La intoxicación aguda por alcohol es extremadamente frecuente y si bien el problema en muchos casos no es la intoxicación en sí, el problema viene como resultado de los comportamientos o de las situaciones que pueden ocurrir secundario a la intoxicación. Para nadie es un misterio que una gran cantidad de accidentes automovilísticos, por ejemplo, ocurren por personas que están bajo los efectos del alcohol. Sí, con esto también tenemos un montón de situaciones más,
pero lo que quiero que recuerden es eso, que muchas veces la llegada del paciente a la sala de urgencia se debe a algo que ocurrió a consecuencia de la intoxicación y muchas veces no por la intoxicación en sí. Aunque en algunos casos donde hay coingestión de múltiples drogas, por ejemplo, alcohol y cocaína, que lo vimos en la clase de cocaína, se forman compuestos muy peligrosos que sí pueden generar una emergencia grave. La intoxicación por etanol es muy frecuente porque la mayoría de adultos en el mundo, adultos e incluso adolescentes, sobre todo en Occidente, beben alcohol y muchos de ellos por lo menos han tenido una intoxicación alcohólica en su vida. Sabemos que el alcohol es una droga que está normalizada, ¿sí? Está normalizada y además está legalizada, de manera que muchas veces menospreciamos el efecto que puede tener el etanol sobre nuestro cuerpo. Pero en realidad el etanol hace muchísimos cambios tanto en nuestra neurofisiología como a nivel de la parte neuropsiquiátrica. Y de hecho es una droga que no solamente va a generar dependencia psíquica, sino que también genera dependencia física. Ella cambia muchas reacciones neurológicas, muchas reacciones neuronales en nuestro cuerpo, y si se genera un consumo crónico, pues puede haber un cambio que se va haciendo cada vez más permanente. El etanol va a actuar sobre nuestro sistema nervioso modificando la función de ciertos neurotransmisores, entre ellos el ácido gamma-aminobutírico, es decir, el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, pero también va a modular hacia abajo la transmisión de glutamato, que es un neurotransmisor también y es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Entonces, aumenta el neurotransmisor inhibitorio y disminuye al neurotransmisor excitatorio. También va a modular la liberación o la acción de otros dos neurotransmisores muy importantes que son la dopamina y la serotonina. Ya les voy a explicar. Entonces, como les dije, en cuanto al GABA, el alcohol va a potenciar el efecto inhibitorio de GABA. Recuerden que los canales o los receptores de GABA en muchos casos son canales iónicos que permiten la entrada de cloro a las neuronas, y como entra cloro a las neuronas, y el cloro es un anión, tiene carga negativa, eso va a hacer que la neurona se hiperpolarice, lo que quiere decir que va a ser más difícil que esa neurona pueda excitarse, pueda generar un impulso nervioso, un potencial de acción. Entonces genera un efecto inhibitorio de esa manera, y esto es lo que va a contribuir a los efectos tanto sedantes como ansiolíticos del etanol. Por otro lado, el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio, lo que va a hacer el alcohol es disminuir su acción. Esto va a contribuir a los efectos depresores que tiene el alcohol, pero también tiene efecto a nivel del sistema dopaminérgico, principalmente a nivel del sistema de recompensa. Esto es lo que hace que el consumo de alcohol en sus fases iniciales genere euforia, porque se activa el sistema de recompensa, se activan las vías dopaminérgicas. Esto genera una sensación de placer, euforia, que en el caso del alcohol es transitoria. Y luego también tenemos la serotonina, que es otro neurotransmisor que está relacionado con el ánimo, el apetito, el sueño. También se ve afectado. ¿Cuáles son algunos signos y síntomas que podemos observar clásicamente en una persona que tiene una intoxicación por alcohol? Depende mucho, ¿sí? Y depende de varios factores. Por ejemplo, la concentración del alcohol en la sangre. Como vamos a ver a continuación, a medida que vamos aumentando la concentración de alcohol en sangre, vamos a ir observando cada vez más signos y síntomas que se van solapando, hasta llegar a concentraciones muy altas donde el paciente puede entrar en coma. Pero estos niveles pueden ir variando dependiendo de la tolerancia individual que tenga esa persona. Verán, el fenómeno de tolerancia ocurre con muchas drogas, como por ejemplo el alcohol, pero también ocurre con la cocaína, con los opioides, con las benzodiazepinas. Y es un fenómeno en donde a medida que se va administrando la droga de forma repetida, el organismo genera literalmente una tolerancia a la misma, lo que hace que para alcanzar el mismo estado de euforia, la persona va a tener que administrarse a lo largo del tiempo una mayor dosis. Vamos a suponer, si antes
obtenía el estado de euforia con el alcohol con 2 copas de vino, por ejemplo, ahora voy a tener que tomar 4. A lo largo del tiempo voy a tener que tomar 4 y luego 5 y luego 7 para llegar al mismo punto. Ese es el fenómeno de tolerancia. También la presencia de otras sustancias. No es lo mismo que una persona ingiera únicamente alcohol a que ingiera alcohol y también pues ingiera una benzodiazepina o un opioide, ¿sí? O cocaína. No es para nada lo mismo y los síntomas van a variar muchísimo. Y el estado de salud general del individuo no es lo mismo que una persona que no tenga un hábito alcohólico crónico, una persona joven y que esté en perfectas condiciones de salud, pues tome una cierta cantidad de alcohol, a que lo haga una persona que tenga una cirrosis hepática. Ya nos entendemos. Entonces, como les dije, dependiendo de las concentraciones de alcohol vamos a observar distintos signos o síntomas en la población general. Esto, como les dije, puede variar, depende de la tolerancia. Pero cuando observamos, por ejemplo, entre 20 a 50 miligramos sobre decilitro de alcohol, de etanol, en sangre, empieza a haber una disminución de la coordinación, sobre todo de la coordinación fina. A lo mejor se te hace un poco más difícil abotonarte la camisa, abrir una puerta con las llaves. Sí, se te hace complicado ya. Pero a medida que vamos subiendo, llegamos a 50 a 100 miligramos sobre decilitro, ya hay un deterioro tanto de la coordinación como del juicio. Las personas no están en sus cabales 100%, sino que pueden hacer cosas que normalmente no harían. Pueden ser coaccionadas a cosas que normalmente no harían si no estuviesen bajo los efectos del alcohol. Seguimos subiendo, 100 a 150 miligramos sobre decilitro. Ya aquí la persona, el grado de descoordinación es tanta que hay dificultad para caminar, porque una de las zonas donde el etanol le genera más efectos a nivel del cerebelo, que una de sus funciones es la coordinación y el equilibrio. Si seguimos subiendo, 150 a 200 miligramos sobre decilitro, la persona va a empezar a estar letárgica y va a tener incluso dificultad para sentarse. O sea, está en la posición, está en decúbito dorsal y para tratar de sentarse le va a costar, y para pararse aún más. Subimos la apuesta a 300 miligramos sobre decilitro. Aquí podemos observar coma en aquellas personas que no consumen alcohol habitualmente. Y si seguimos a 400 miligramos sobre decilitro, podemos tener depresión respiratoria. Claro, la mayoría de personas no llega hasta este punto porque si ya tienes dificultad para coordinar, para moverte, es poco probable que quieras seguir consumiendo, pero puede ocurrir en casos concretos. ¿Cuáles son algunos signos y síntomas clásicos de una intoxicación por etanol? El habla. La persona tiene un habla arrastrada, ¿sí? Está arrastrando las palabras, esa comunicación típica de una persona ebria. No es que le cueste, no es que hable, digamos, no es que tenga cambios en el contenido del habla, sino que el habla cada vez va siendo más estropajosa, va hablando arrastrado. También puede ocurrir nistagmo, movimiento involuntario de los ojos, generalmente horizontal. El comportamiento va a ser desinhibido. La persona, como les dije, va a hacer cosas que normalmente no haría. Por eso muchas personas lo ingieren en algunas circunstancias. La persona no va a poder coordinar, en un principio motricidad fina, pero luego no va a poder coordinar ni siquiera su marcha inestable, alteraciones de la memoria. A largo y corto plazo es bastante común que las personas luego de tener una intoxicación aguda no recuerden qué fue lo que ocurrió mientras estaban intoxicadas. Cuando tenemos intoxicaciones muy graves, estupor y coma. También puede haber náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, cambios en el humor. La persona puede pasar de un estado de euforia y luego a un estado de depresión. Por supuesto, una persona intoxicada probablemente no pueda concentrarse ni retener su atención por mucho tiempo. Puede haber hipotensión y taquicardia y algunas alteraciones metabólicas, sobre todo en personas que ya tienen un hábito crónico. Vean, esto es lo que yo les comentaba acerca de los consumidores crónicos de alcohol. Aquellas personas que ya tienen un hábito establecido y que consumen de manera habitual, van a necesitar una mayor concentración de alcohol en sangre para empezar a exhibir estos
estas señales. Cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico es muy importante la parte de la historia clínica. Tenemos que preguntarle a nuestro paciente si podemos, si está en condiciones de responder o si no a una persona que esté con el paciente, cuál fue el volumen de alcohol ingerido, en qué tiempo lo ingirió, porque claro, no es lo mismo que yo me tome 5 cervezas durante el transcurso de 12 horas a que tome 5 cervezas en el transcurso de media hora. No tiene nada que ver. Entonces, la cantidad de alcohol consumido, el tiempo en el cual se ingirió ese alcohol, el tiempo transcurrido desde el consumo hasta que me llega a mí a emergencias, el patrón de consumo de alcohol, qué tipo de alcohol estaba consumiendo y el uso de sustancias ilícitas de forma concomitante. Ilícitas o no ilícitas, porque a lo mejor la persona consumió alcohol y esa persona a lo mejor estaba tomando benzodiazepinas para un trastorno de ansiedad y combinó ambas, ¿sí? Entonces hay que conocer también qué otros medicamentos está tomando. Hay fármacos que uno no debe nunca combinar con el alcohol, por ejemplo el metronidazol, ¿sí? Entre muchos otros. Pero, o sea, en general, cualquier sustancia como las benzodiazepinas, como los barbitúricos, como los opioides, si uno los toma de manera prescrita, jamás debe combinarlos con alcohol. Lo mismo ocurre con otros fármacos, con otros neurofármacos. En el examen físico tenemos que ser muy acuciosos y revisar a nuestro paciente para saber cuál es su nivel de conciencia. Muchos de ellos van a estar alertas, pero algunos de ellos pueden estar en estupor o en coma. Ahí hay que apurarnos más y sobre todo ver si hay alguna coingestión, ver si nuestro paciente está orientado en tiempo, espacio, persona, si hay alguna laguna de la memoria, tanto pasada como reciente, qué lenguaje está utilizando y sobre todo si tiene que arrastrar las palabras o tiene lenguaje estropajoso, el comportamiento de nuestro paciente, si el paciente es cooperativo o por el contrario está agresivo, medir los signos vitales, ver las pupilas, porque los cambios pupilares podrían hablarnos de otras drogas, movimientos oculares como el nistagmo, evaluar la coordinación de nuestro paciente y la marcha. Claro, en la marcha nosotros vamos a observar, ya cuando el paciente pues tiene una intoxicación de un cierto calibre, vamos a observar que el paciente va a necesitar una mayor superficie, ¿ok? Va a tener que abrir las piernas para moverse porque tiende a caerse hacia los lados, ¿ok? Es parecido a la marcha cerebelosa. Tiene que hacer que el punto de apoyo sea lo más grande posible porque caminando normal se va hacia los lados. En el diagnóstico podemos hacer la determinación de la concentración de etanol en el suero. Perfecto. Esto nos va a ayudar a determinar la intoxicación, el nivel de intoxicación, pero no se va a correlacionar en muchas ocasiones con la clínica que presente nuestro paciente. Ya les he explicado varias veces por qué. Otro examen que tenemos que hacer es una simple glucosa capilar y luego plasmática para poder descartar, por un lado, hipoglicemia, que pudiese tener algunos signos y síntomas que se solapen, o una hipoglicemia que esté agregada a esta intoxicación, que puede ocurrir en muchas personas. Electrolitos en el suero, porque la intoxicación puede causar desbalances del potasio, del magnesio, del calcio y del fosfato. Y la osmolalidad sérica también, porque puede verse afectada en pacientes que tengan intoxicación con etanol. ¿Qué otras pruebas deberíamos realizar? Pruebas de función hepática, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un historial de consumo. Pruebas de funcionalismo renal también, porque esto podría ser la causa del desequilibrio hidroelectrolítico que pueda estar presente. Gasometría arterial y toxicología para evaluar si hay alguna otra droga en el sistema. ¿Cuáles son algunos diagnósticos diferenciales que como mínimo debemos pensar cuando tenemos un paciente con signos o síntomas de una intoxicación alcohólica? Bueno, traumatismo cráneoencefálico es uno clásico, hipoglicemia aguda o hipoglucemia aguda, sobre todo si nuestro paciente es diabético, utiliza insulina, es un diagnóstico que tenemos que pensar, hipoxia, encefalopatía hepática, intoxicación por otro tipo de alcoholes como por ejemplo el metanol
o el alcohol isopropílico, infecciones del sistema nervioso central que pueden causar sintomatología muy parecida, sobredosis con otro tipo de drogas u otro tipo de medicamentos, y trastornos psiquiátricos también pueden estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Dentro de nuestros diagnósticos diferenciales o que estén ocurriendo de forma concomitante, porque nosotros podemos tener un paciente con intoxicación etílica y que además tenga un traumatismo craneoencefálico porque iba manejando ebrio su moto, chocó y tuvo un traumatismo. Pueden ocurrir, de hecho, varias de estas a la vez. El tratamiento es principalmente de soporte, sobre todo para aquellos que tengan una intoxicación leve a moderada, es básicamente de soporte. Tenemos que hacer una monitorización continua de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oxigenación, la temperatura y el estado mental de forma continua. Obviamente nosotros esperamos que a medida que pase el tiempo, el paciente pues vaya recobrando el sentido, ¿no? Que digamos que ya no tenga estas alteraciones de euforia o de depresión o tristeza profunda. En la vía aérea y ventilación debemos asegurar que haya permeabilidad. En la mayoría de pacientes pues no va a ser necesario, pero si hay algún tipo de insuficiencia respiratoria aguda, pues podemos ayudar a proteger la vía aérea del paciente, colocar oxigenoterapia. Circulación en aquellos pacientes que tengan hipotensión o que haya algún signo o síntoma de deshidratación. Se pueden colocar líquidos endovenosos cristaloides, solución 0,9, para corregir deshidratación o hipotensión en caso de que esté. Y correcciones de alteraciones metabólicas. Si detectamos que nuestro paciente tiene hipoglucemia, pues vamos a introducir solución glucosada. Si sabemos que nuestro paciente tiene un trastorno hidroelectrolítico, vamos a corregir ese trastorno hidroelectrolítico, si es significativo. Prevención de complicaciones es importante, sobre todo en aquellos pacientes que tengan alteraciones del estado de conciencia, colocar al paciente en lo que se conoce como posición de seguridad, que es en decúbito lateral, para prevenir que ese paciente vomite y broncoaspire. Prevenir la hipotermia cubriendo a nuestro paciente y manteniendo la temperatura corporal dentro de límites normales. Proteger al paciente también de lesiones que se pueda autoinfligir. Y sobre todo si está agitado, y esto ocurre con bastante frecuencia. En algunos pacientes que se tornan muy violentos, se puede utilizar la sedación farmacológica. Se puede utilizar una benzodiazepina como lorazepam o midazolam. Sin embargo, hay que utilizarla con precaución, ya que estos pueden causar, en el caso de las benzodiazepinas, junto con el alcohol que ella tiene, pues puede causar mayor depresión, tanto neurológica y en algunos casos respiratoria. Y bueno, es lo que ya les dije, si la intoxicación es leve, los pacientes los mantenemos en observación y realizamos todos los exámenes que les comenté. Una hematología completa, una glicemia, electrolitos séricos, los gases arteriales también se realizan. Y la hidratación en casos de intoxicación leve no suele ser necesaria. Así que a todos los pacientes intoxicados hay que hidratarlo, no es cierto. Si es una intoxicación leve, no es necesario, ¿ok? Si el paciente pues, puede tolerar la vía oral, se puede utilizar la vía oral también. Intoxicaciones moderadas, aquí los pacientes pueden estar deshidratados, puede haber hipotensión, taquicardia, bueno, podemos utilizar hidratación endovenosa o incluso nutrición parenteral para cubrir pues, el líquido que se ha perdido. Y por último, la intoxicación severa, hay que atacarla de forma agresiva. En algunos casos, y esto sobre todo con personas que ya tienen un hábito crónico, se administra tiamina, que es una vitamina que en las intoxicaciones sucesivas va generando un déficit. Se coloca generalmente 100 miligramos por vía endovenosa o por vía intramuscular para prevenir una enfermedad muy grave que se llama encefalopatía de Wernicke. Muy pronto vamos a hacer un video acerca de él, así que estén bien pendientes. Y hospitalizar a nuestros pacientes, no es que los vamos a dejar en observación por
6 horas y luego lo vamos a dejar ir. No, estos pacientes con intoxicación grave sí hay que hospitalizarlos y hay que hacerle un panel de estudios para verificar que no haya otro trastorno metabólico. Espero que les haya gustado muchísimo la clase. Si tienen alguna pregunta, pueden dejar un comentario. Si están viendo esto en formato de estreno, yo estoy en vivo viendo todos los comentarios en tiempo real, de manera que si tienen alguna duda, pueden comentarla. Y si están viendo esto en formato pregrabado, también pueden dejar sus comentarios abajo sobre la clase y con mucho gusto los voy a responder. Una cosa importante antes de irnos, recuerden que la semana que viene, del día 11 al 14 vamos a tener nuestro curso de emergencias cardiovasculares o emergencias cardiológicas, donde les voy a enseñar a cómo diagnosticar y cómo manejar el infarto agudo del miocardio, la emergencia hipertensiva, la parada cardiorrespiratoria y también la insuficiencia cardíaca aguda. Va a estar increíble, no se lo pueden perder. Lo único que deben hacer es suscribirse a nuestra academia, al Netflix de la medicina. Si eres de Venezuela, para suscribirte, envíanos un mensaje a Instagram en la mensajería directa con la palabra academia y te enviaremos la información de manera automática. Y si eres de otro país, simplemente debes ir a nuestro perfil y ir a la pestaña que dice mejorar tu suscripción y pasarte a la suscripción premium, en donde vas a tener acceso a más de 150 clases de medicina, tanto de asignaturas básicas como de asignaturas clínicas, casos clínicos que realizamos cada semana para probar tus conocimientos, guías descargables y muchísimo, muchísimo más. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente clase abierta.